Aún recuerdo la misión como si hubiera sido ayer, aunque lo desearía olvidar. Tras abandonar las filas del ejército, pensé que los días oscuros habían quedado atrás. Pero recibí una llamada en mitad de la noche. Una voz distorsionada me ordenó conducir un camión con materiales de alto secreto desde un laboratorio en las afueras de la ciudad hasta una base militar oculta en las montañas. Me dieron pocas instrucciones, solo que no debía detenerme bajo ninguna circunstancia. La noche era fría y lóbrega cuando llegué al laboratorio. El silencio era atronador y solo se escuchaban mis pasos sobre el pavimento húmedo. Los científicos trabajaban con prisas, cargando cajas negras en el camión. Todos llevaban trajes protectores y sus ojos reflejaban un terror que jamás había visto. Uno de ellos, con la voz temblorosa, me dijo: «No mires dentro, no importa lo que escuches». Inicié la marcha y rápidamente la carretera se tornó desierta y rodeada de un bosque denso. A medida que avanzaba noté que las sombras jugaban con mi mente, parecían moverse y susurrar. El radio del camión se encendió por sí solo, emitiendo un murmullo ininteligible. Luego una voz llorosa rogaba ayuda y advertía sobre ellos. Las horas pasaban y el cansancio me golpeaba. Decidí detenerme a pesar de las instrucciones. Estacioné en un claro y cuando estaba a punto de cerrar los ojos, sentí un golpeteo proveniente de la parte trasera del camión. Recordé las palabras del científico. Luchando contra mi curiosidad, traté de ignorarlo, pero el golpeteo se volvió más frenético y acompañado de un lastimero lamento. El miedo se apoderó de mí y decidí inspeccionar. Mientras me acercaba, las voces se volvieron más claras. «Libéranos», decían. Lentamente, deslicé una de las puertas del camión y lo que vi me dejó helado. Una de las cajas negras estaba abierta y de ella surgían sombras retorcidas que tomaban formas humanas. Se movían lentamente, extendiendo sus brazos hacia mí. Me lancé al asiento del conductor y arranqué el camión con toda la fuerza que pude. Las sombras se pegaban al camión intentando detenerlo. Con el corazón en la garganta aceleré, sintiendo cómo la oscuridad intentaba tragarme. Después de horas que parecieron eternas, llegué a la base militar. Soldados armados rodearon el camión y comenzaron a disparar hacia las sombras, que gritaban de dolor y desesperación. Me arrastraron fuera del vehículo y me inyectaron algo que me hizo perder la conciencia. Desperté días después en una habitación blanca, con un hombre de traje sentado frente a mí. Me explicó que había transportado almas atrapadas, producto de experimentos gubernamentales. Por mi seguridad, borrarían mi memoria, pero no funcionó. Cada noche, las sombras vienen a visitarme, susurrando en mi oído, recordándome la noche en que las llevé prisioneras en aquel camión. Y aunque intento huir, sé que siempre estarán esperando en la oscuridad. Continuamos con la siguiente historia enviada por Adrián. Mi nombre es Adrián, y durante años fui miembro de una unidad especial del ejército. Mis compañeros y yo nos habíamos enfrentado a todo tipo de situaciones, pero nada podría haber preparado a ninguno de nosotros para lo que experimentamos en la misión de aquel otoño. Nos enviaron a investigar una serie de desapariciones en una remota aldea situada en la montaña. Las primeras reconstrucciones nos indicaron que algo o alguien estaba atacando la aldea durante la noche. Las víctimas simplemente desaparecían sin dejar rastro. La primera noche establecimos un perímetro de seguridad y nos preparamos para cualquier enfrentamiento. A medida que el silencio de la montaña se intensificaba, una densa niebla empezó a rodearnos. Era tan espesa que nuestras linternas apenas podían atravesarla. A eso de las 2 de la madrugada comenzamos a escuchar susurros. Eran tan bajos que al principio pensé que era mi imaginación, pero al mirar a mis compañeros, supe que ellos también los escuchaban. Los susurros parecían venir de todas direcciones y no podíamos determinar su origen. De repente, nuestro radio empezó a emitir estática, seguido de una voz distorsionada que decía: «Salgan de aquí». Nos miramos desconcertados intentando comprender lo que estaba pasando. Entonces, uno de nuestros vigías gritó señalando hacia el bosque. A través de la niebla pudimos distinguir siluetas moviéndose entre los árboles. Eran altas, delgadas y se desplazaban de manera errática. Intentamos comunicarnos, pero no hubo respuesta. Las figuras simplemente continuaron moviéndose, acercándose lentamente. Disparamos al aire con la esperanza de que eso las detuviera,
pero no tuvo efecto. A medida que se acercaban, pudimos ver que no eran humanas. Sus ojos brillaban con un tono rojizo, y sus cuerpos, aunque humanoides, eran desproporcionados, con brazos extremadamente largos y una piel grisácea. Pánico. Eso fue lo que sentimos en ese momento. Retrocedimos y formamos un círculo defensivo, esperando el enfrentamiento. Pero en lugar de atacar, las criaturas se detuvieron a unos metros de nosotros, formando un círculo a nuestro alrededor. El aire se volvió denso y una sensación de pesadez nos envolvió. Una de las criaturas, la que parecía ser la líder, se adelantó y con una voz grave dijo: «Han perturbado nuestra tierra. Deben irse y nunca regresar». Antes de que pudiéramos reaccionar, las criaturas desaparecieron en la niebla tan rápidamente como habían aparecido. Nos quedamos allí, paralizados por el miedo y la confusión. A la mañana siguiente, salimos de la aldea sin mirar atrás. Nunca hablamos de lo que sucedió esa noche. La misión fue clasificada como confidencial y nos ordenaron no discutir el incidente con nadie. Hasta el día de hoy, no sé qué eran esas criaturas ni por qué nos dejaron ir, pero una cosa es segura: hay cosas en este mundo que están más allá de nuestra comprensión. Y aunque mi deber como militar me ha llevado a enfrentar numerosos peligros, nada se compara con el terror que sentí aquella noche en la montaña. Continuamos con la siguiente historia enviada por Martín, un excapitán del ejército. Mi nombre es Martín, y solía ser un capitán de una unidad especial en el ejército. Hemos tenido misiones complicadas, pero la que tuvo lugar en la región desértica cerca de la frontera me ha perseguido desde entonces. La operación inicial fue sencilla: investigar una serie de interrupciones en las comunicaciones en una base remota. Cuando llegamos, la base estaba en silencio, sin señales de conflicto o daño evidente. Pero algo estaba claro: todos habían desaparecido. Mientras registrábamos la zona, uno de mis hombres señaló hacia el cielo nocturno. 4 luces brillantes se movían en formaciones imposibles, realizando maniobras que desafiaban las leyes de la física. Nos quedamos observando, cautivados por el espectáculo, cuando de repente una de las luces descendió rápidamente hacia nosotros y se convirtió en un objeto sólido, un ovni. Antes de poder reaccionar, una puerta se abrió y salieron 3 figuras humanoides. Eran altos, con una piel plateada y ojos grandes y negros que parecían penetrar el alma. No llevaban armas, pero su presencia nos intimidó de inmediato. Sin pronunciar palabra, uno de ellos levantó la mano y, en ese momento, nos encontramos incapaces de movernos, como si estuviéramos atrapados en un campo magnético. Uno de mis hombres, García, fue levantado del suelo y flotó hacia ellos. Traté de gritar, de decirle que luchara, pero no salió sonido de mi boca. Observé con horror cómo lo examinaban y luego, con un simple gesto, lo devolvieron al suelo y la parálisis desapareció. Confundidos y asustados, nos preparamos para el enfrentamiento. Sin embargo, uno de los seres se adelantó y, aunque su boca no se movía, escuché su voz en mi mente. No tienen de qué preocuparse. No estamos aquí para hacerles daño. Solo queríamos conocer. Intenté comunicarme de la misma manera, pensando en mis palabras, esperando que él pudiera escucharlas. Y así fue. ¿Dónde está el personal de la base?, pregunté. La respuesta llegó de inmediato. Están a salvo. Simplemente les mostramos otra perspectiva. Regresarán pronto. Y como si nada hubiera pasado, las figuras regresaron a su nave y el ovni despegó, desapareciendo en el vasto cielo estrellado. No tuvimos que esperar mucho. 1 hora después, el personal de la base regresó, caminando desde el desierto, confundidos pero ilesos. Todos contaron historias similares, visiones de otros mundos, lecciones sobre la interconexión de la vida y un mensaje de paz. La misión fue clasificada de inmediato y nos ordenaron no hablar del incidente. Pero las noches siguientes, cada uno de nosotros tuvo sueños vívidos, visiones de mundos distantes y la misma voz suave que nos aseguraba que no estábamos solos en el universo. Hasta el día de hoy, me pregunto cuál era el propósito real de su visita y qué querían realmente de nosotros. Lo que sí sé es que hay realidades más allá de nuestro entendimiento y que nuestro papel en el vasto universo es aún un misterio. Clara continúa con su aterradora historia. Mi nombre es Clara, y antes de retirarme, serví en una unidad de inteligencia militar.
Habíamos llevado a cabo misiones en lugares oscuros y peligrosos, pero nada me preparó para la operación en el viejo fuerte abandonado de Monteluz. El fuerte se erigía en lo alto de un acantilado, y las historias locales hablaban de soldados desaparecidos, sonidos inexplicables y sombras que se movían por sí solas. Nuestra misión era clara: establecer una base temporal para monitorear actividades enemigas en la frontera cercana. La primera noche, mientras configuraba el equipo, oí susurros. Al girar esperaba ver a uno de mis compañeros, pero no había nadie. Agudicé el oído, y esta vez pude distinguir palabras entre los susurros. No deben estar aquí. Alarmada informé a mi comandante, pero con un equipo de vanguardia y ningún civil cerca, lo descartó como producto del cansancio. Sin embargo, a medida que caía la noche, los fenómenos se intensificaron. Javier, uno de nuestros radiooperadores, entró en pánico al afirmar que escuchaba voces en las frecuencias que deberían estar en silencio. Y no eran voces del enemigo, sino lamentos y súplicas que se perdían en la estática. Esa misma noche, mientras patrullaba el perímetro, sentí una mano fría en mi hombro. Al darme la vuelta, me encontré cara a cara con la aparición de un soldado vestido con un antiguo uniforme militar. Sus ojos vacíos me miraban con desesperación. Paralizada por el miedo, observé cómo se desvanecía ante mis ojos. Al regresar a la base, los demás compartieron experiencias similares. Gonzalo afirmó haber visto a un grupo de soldados marchando por el fuerte, solo para desaparecer al acercarse. Marta, nuestra médica, escuchó sollozos provenientes de una habitación vacía y al investigar encontró un viejo diario que narraba el asedio del fuerte y la trágica muerte de sus defensores. Decidimos abandonar el lugar al amanecer, pero la noche tenía otros planes. Una densa niebla rodeó el fuerte y con ella las manifestaciones se intensificaron. Sombras marchaban por los pasillos y los lamentos eran ahora claros y ensordecedores. Al intentar evacuar, nos dimos cuenta de que nuestras salidas estaban bloqueadas por estas entidades. En un momento de desesperación, tomé el diario que Marta había encontrado y leí en voz alta la última entrada, una súplica para que los caídos fueran recordados y honrados. Al terminar de leer, una calma sobrecogedora se apoderó del lugar. La niebla comenzó a disiparse y las sombras y voces desaparecieron. A medida que el silencio volvía, sentimos una especie de agradecimiento en el aire, como si una pesada carga hubiera sido levantada. Abandonamos el fuerte Monteluz al amanecer. La misión fue cancelada y el lugar quedó marcado como zona restringida. Aunque nunca se habló oficialmente del incidente, todos supimos que no habíamos enfrentado a un enemigo humano, sino a almas atrapadas en el tiempo, esperando ser reconocidas y liberadas.